una asociación que tiene como finalidad recuperar la memoria histórica. Esta asociación es la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Verdad, Justicia y Reparación. Bueno, quiero agradeceros vuestra asistencia a la presentación de este libro, un libro que sin duda viene a profundizar en la recuperación de la verdad de la terrible represión que comenzó en julio de 1936 con el golpe de Estado contra la República Española, la posterior guerra en España y el genocidio de la Segunda Guerra Mundial llevado a cabo por el nazismo alemán. El libro que nos presenta Gemma Masip saca a la luz el drama de la deportación de los republicanos y luchadores antifascistas a los campos nazis, tema que en la recuperación de la memoria queda mucho por investigar. Cuando hablamos de la represión llevada a cabo en el interior, nos encontramos que en los últimos años aparecen un buen número de historiadores. Es decir, que cuando se habla de la represión que ocurrió dentro de nuestra frontera, bueno, pues en los últimos años hay un gran número de historiadores. Podemos hablar desde Ian Gilson, Preston, Andrés Fernández, Encarnación Barranquero, Maribel Brenner, el propio Paco Vigueras, que han hecho diferentes obras con el fin de recuperar esa memoria. Pero sin embargo, cuando hablamos de los republicanos y luchadores antifascistas que fueron deportados en los campos nazis, la recuperación de la memoria deja mucho que desear, queda mucho por investigar. Cuando hablamos de la represión llevada a cabo en el interior, decía que ya existen diferentes investigaciones que nos sacan muchos datos, pero sin embargo, en el estudio de la represión fuera de nuestras fronteras, cuando hablamos del exterminio de los republicanos en los campos nazis, si bien es verdad que sobre los campos de exterminio se ha escrito mucho, pero las investigaciones se centraron sobre todo en el holocausto judío, y todas las publicaciones que podemos conocer, o casi todas, están orientadas hacia el exterminio de los judíos, sobre el que podemos encontrar muchísimos datos y mucha literatura, pero no ocurre lo mismo con el drama de las deportaciones de republicanos y luchadores antifascistas a los campos nazis. Sigue siendo un tema muy desconocido para una buena parte de la población, siendo muy significante el número de deportaciones de republicanos y republicanas, de los cuales muchos de ellos pues eran andaluces. También entendemos que la industria cinematográfica quizás también contribuya en que predomine la idea de que los campos de concentración nazis fueron ideados para el exterminio de judíos en exclusividad. Quizás sea este el motivo en que se genere una gran contrariedad y sorpresa cuando en estos siniestros recintos hubiera personas que hablaran con acento andaluz, muy poco conocido. Ni siquiera conocemos datos como el ocurrido el 5 de mayo de 1945, que al ser liberado el campo de exterminio de Mauthausen, los aliados se encontraron con una inmensa pancarta en la que se podía leer en español: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Pues bien, 73 años después deberíamos preguntarnos, o cuando menos llamarnos la atención, cómo un hecho tan significativo en la historia de los campos de concentración nazi es prácticamente desconocido en nuestro país. Y la respuesta solo puede ser debido a esa ignorancia histórica en la que hemos estado sometidos de manera intencionada en los últimos 80 años. Quizá la respuesta del escaso conocimiento que existe en nuestro país sobre este y otros tantos episodios de represión y exterminio solo puede entenderse porque de manera institucional, durante la dictadura franquista, por motivos evidentes, que no son tan evidentes después de la muerte del dictador y la modélica transición, pero tanto en una época como en la otra, la sociedad española se ha mantenido en una gran ignorancia histórica debido a que los diferentes gobiernos han impedido que esta parte de la historia se abordara de manera arreglada, por lo que permanece en la ignorancia colectiva, o peor aún, se tiene una percepción generalizada muy distorsionada de esta realidad. Y este desconocimiento de la historia tiene obviamente consecuencias en la construcción de la identidad colectiva de una sociedad. Quizás la democracia y la marca de un país también se pueden construir reconociendo que en España hubo un régimen fascista y antisemita que colaboró con la deportación de españoles republicanos y judíos y que asesinó a cientos de miles en el interior. También se mejora la imagen de España dando justicia, verdad y reparación a las víctimas. Pero claro,
Plantear la memoria de esta manera supone revisar la dictadura e indirectamente también la transición, y el régimen no está muy dispuesto a admitirlo. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas alcanzaban el campo de exterminio de Auschwitz procediendo a su liberación. Por ese motivo, el día 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas designa esta fecha como Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y de las víctimas del genocidio nazi, donde también se exterminaron republicanos. Bien, pues sin ser reconocido por el régimen, España pretende participar de esta memoria colectiva mundial, pero en mi opinión lo hace presentándose con unas supuestas credenciales que, de acuerdo con lo que dicen los libros y archivos sobre su actuación en la guerra y en la deportación, no le corresponderían. Todo lo contrario que otros países que se han confrontado su pasado en este punto y han construido con él una conciencia antifascista, cosa que en este país pues queda por realizar. El régimen español, lejos de asumir la memoria del pasado oscuro y reconocer las víctimas del francofascismo, consciente que de todos los monumentos que representan nacionalidades afectadas por el Holocausto y el exterminio nazi, el único que no pertenece y es mantenido y cuidado por un Estado es el de los republicanos españoles. Fueron los propios supervivientes los que erigieron uno en la década de los 60 con apoyo del gobierno francés. Y bien, leyendo el libro podemos ver cómo no solo hubo deportaciones forzosas de republicanos por su implicación política en defensa de la legalidad republicana, sino que nos encontramos con la deportación como moneda de cambio, como aportación de mano de obra española al Tercer Reich, ya que Franco tenía que pagar a Hitler el respaldo que Alemania prestó al bando sublevado contra el régimen de la Segunda República Española, pues en la guerra en España entre 1936 y 1939, Alemania dio apoyo político a los rebeldes, le proporcionó asesores políticos y militares, le vendió armamento e incluso le proporcionó la Legión Cóndor de tan nefasta memoria en este país. Esa ayuda prestada no le salió gratis a Franco y menos a los españoles, que fueron utilizados como moneda de pago para saldar deuda del franquismo con el régimen nazi. Esta cuestión, la del aporte de mano de obra española al Tercer Reich, permaneció oculta durante mucho tiempo y apenas se dispone de testimonios de protagonistas. Desde Gandesa a Glover, la autora convierte esta obra en un homenaje a su padre Manuel Masí, un hombre luchador, de espíritu aventurero, un trabajador manual que vivió en primera persona dos de los hitos de la primera mitad del siglo pasado, la guerra en España, defendiendo la República y su aportación como mano de obra en el Tercer Reich, donde fue condenado a prisión como otros muchos trabajadores españoles que fueron encarcelados y sometidos a trabajos forzados en campos de concentración tras ser acusados de rojos, desafectos e indisciplinados. Para comentarnos las líneas maestras del libro contamos con Francisco Vigueras, que además de ser un militante memorialista, es periodista y autor de algún libro de recuperación de la memoria, como Muerte de un periodista, donde recupera la memoria de Constantino Ruiz Carnero, director del Defensor del Pueblo durante la Segunda República y fusilado en las tapias del cementerio de Granada. Y la autora del libro de Gandesa a Glover, Gemma Masí, a la que tendremos mucho gusto de escuchar de primera mano todo aquello que considero oportuno en su libro. Gracias por escucharme y sin más preámbulo, pues Paco nos va a hablar de Muy bien, pues buenas tardes. Como podéis imaginar, es para mí un placer presentar en Granada a la escritora Gemma Masí. Yo decía Gemma, pero me corrige, me dice que en catalán es Gemma, ¿no? Así que decimos Gemma Masí. Gemma Masí, como he dicho, es catalana, nació en el barrio de Sant, un barrio obrero de Barcelona. Es licenciada en psicopedagogía, tiene varios másteres de ortopedia, especialista en formación para el profesorado de primaria, ha realizado investigaciones sobre educación emocional y orientación para maestros y padres. Y ha escrito también distintos artículos pedagógicos, cuentos y pequeños relatos. Y esta es pues, su primera novela, su gran aventura narrativa. Ella nos dice que empezó a escribirla ya por el año 2000, cuando en una caja, junto con su hermano, descubrió unas cartas
una fotografía y un cuaderno precioso que contenía el diario de su padre, que entonces muerto. Entonces, la idea de escribir esta novela fue precisamente a raíz de ver el diario. Pero no solo con el diario hizo la novela, sino que además recuperó sus recuerdos, los recuerdos que ella y su hermano tenían de cuando su padre vivía, y le hablaba de toda esta aventura hasta Alemania, ¿no? Ellos pensaban cuando eran niños que eso era aventura, era fantasía, era inventado por su padre, y sin embargo después han llegado a reflexionar y han visto que todas esas eran terribles historias reales, lo que les contaba. Y de hecho, pues la novela tiene un prólogo, una dedicatoria en la que recuerda a su hermano David. Dice: recuerdo de mi hermano David, que se fue demasiado joven y con el que de pequeño escuchábamos embelesados la aventura de nuestro padre. Pero no se conformó con esto, sino que Gemma decidió también, además de estos recuerdos y del diario, decidió que tenía que viajar a Alemania para conocer los mismos sitios, los mismos espacios, los mismos escenarios que su padre recordaba, su padre relataba en el diario. Y se fue a Alemania a recorrer aquellos escenarios llenos de dolor, en muchos casos de sufrimiento. No solo los escenarios, sino que también acudió al archivo de Berlín, a la hemeroteca, e incluso leyó bibliografía. Uno de los libros que ella cita con más énfasis es precisamente uno que se llama Los esclavos españoles de Hitler, libro de José Luis Rodríguez Jiménez. Por tanto, estamos hablando de una novela muy documentada, no solamente emocional, porque el viaje que hizo a Alemania fue emocional, sino también muy bien documentada. Lo que Gemma nos trae aquí, quiere que leamos, es precisamente la historia de Manel Masip, su padre, que era un joven republicano, un joven que defendió la República y que después de acabar la guerra civil se ve obligado de alguna forma a irse a Alemania, trabajar en Alemania, y acaba en un campo de concentración nazi. O sea, algo totalmente insospechado para él. O sea, yo precisamente quiero detenerme en algunos capítulos que me han llamado la atención. Los tengo aquí señalados. Me han llamado la atención por la forma en que están escritos, y que son claves también para entender el libro, que por cierto se lee muy bien, y ahora diré por qué. Uno de ellos es la guerra civil, precisamente. Ella nos cuenta, basándose en el diario de su padre, cómo él fue movilizado. Bueno, él se presentó voluntario. Al ver que la República estaba en peligro, él se presentó voluntario. Tengamos en cuenta que solo tenía 16 años, que formaba parte de lo que todos aquí conoceremos como la quinta del biberón. Más joven aún. O más joven aún. Quizá la quinta, había otra quinta. Pero era con 18 años. Con 18 años, o sea que había otra todavía más joven, efectivamente, casi un niño. Él se presenta voluntario y lo llevan a combatir a la última gran batalla decisiva, una de las más sangrientas, que es la batalla del Ebro. Y Manel Masip nos cuenta todo lo que supuso aquella batalla, terrible, ¿no? Donde perdieron la vida tantos jóvenes, hasta el punto de que todos los que iban con él, el grupo de jóvenes que iban con él, todos mueren y él logra salvar la vida. De pronto, él sobrevive a esa experiencia tan extrema, tan tremenda de la guerra civil. Pero sobrevive, pues, para pasar a otro capítulo, que a mí también quería comentar algo, que es el de la posguerra. Él llega a la posguerra, este joven, y él ve que, bueno, en la época, como todos sabéis, del hambre, de la miseria, incluso
en la que se delatan a los republicanos, que han combatido con la República, ¿no? Hay delaciones y realmente tiene que vivir casi en la semiclandestinidad. Y él ve que no hay forma de seguir así, y bueno, y lee un anuncio de la Delegación Nacional de Sindicatos donde le animan a él y a otros jóvenes a irse a Alemania a trabajar, en muy buenas condiciones porque era un país aliado. Pero claro, él no sabe que realmente lo que se está preparando, lo que eso supone una trampa. Es decir, que ha salido de una guerra terrible como es la guerra civil para meterse en otra guerra peor, que es la guerra mundial. Él se va con él, bueno, ahora le contará todo eso Gemma, porque, bueno, él llega allí a Alemania, se mete, claro, en la boca del lobo, y empieza a descubrir la verdad. Porque él lo que no sabía es que, de alguna forma, él, como 10.000, ya creo que lo ha comentado Isidoro, como 10.000 jóvenes más, realmente están pagando la deuda que Franco había contraído con el régimen de Hitler por haberle ayudado a ganar la guerra. Entonces cae en la trampa. Y se va, y en Alemania empieza a descubrir todo lo que pasó. Incluso hay un capítulo, que también he querido señalar, que es el primer contrato, que lo destinan a una fábrica en Alemania, que es una industria química. Lo destinan allí, y bueno, la verdad es que ya se lo he comentado antes a Gemma, a veces digo, no quiero contar mucho porque voy a destripar la novela. La verdad es que es una lectura apasionante, porque claro, es una industria química que los alemanes, imagino que ya sabéis, ¿para qué la utiliza? El régimen nazi utiliza la industria química para el holocausto, pero él tampoco lo sabía. O sea, están utilizando mano de obra de jóvenes que van allí a colaborar en la industria de guerra, en definitiva, ¿no? Sin saberlo ellos. Es un libro muy interesante porque nos descubre que la contribución de Franco al régimen de Hitler no solo fue la división azul, solo fue militar, sino fueron trabajadores que iban totalmente engañados, ¿no? Que ellos se sintieron engañados, ¿no? Y después hay dos capítulos que también quiero subrayar, que es el de la detención y el del campo de concentración. Porque Gemma nos dice que su padre no se atrevió a escribir estos capítulos. Porque recordar esos dos momentos, cuando fue detenido por la Gestapo y cuando llega al campo de concentración, le traían recuerdos horribles, recuerdos, imaginaros, terribles. Entonces le traían sufrimiento. O sea, ya sabemos que muchas veces el problema es que para las víctimas recordar supone recordar el dolor, recordar el sufrimiento. Entonces no escribió nada. Por eso Gemma sintió la necesidad de ir allí, de ir a su escenario y de sentir de alguna forma las vibraciones donde había estado su padre, a ver qué encontraba, ¿no? De hecho, su padre dice en un momento, Manuel cuenta en su diario, que en Barcelona había ido a hablar de muchas cosas del holocausto nazi, pero claro, no se lo creían, porque ¿cómo no íbamos a creer aquí que esas atrocidades se pudieran cometer? Él no se lo creía. Y es cuando llegó a Alemania cuando empezó a ver la verdad, cuando empezó que aquello era real lo que se rumoreaba, lo que llegaba a Barcelona. Y hay un capítulo que también que conecta ya con el tema de la memoria, estamos recuperando memoria, cuando se escriben estas novelas estamos recuperando memoria. 197 presos, su mayoría judíos, también comunistas, anarquistas, que murieron en el campo de concentración donde estuvo Manel, el padre de Gemma. Y entonces hay una frase que solamente voy a leer esa frase, voy a pedir que la lea, que es la que nos cuenta Manel cómo le impresionó ver a un prisionero de los que estaban siendo exterminados. Y nos dice, los ojos de aquel hombre transmitían angustia y miedo. Algo grave estaba pasando, que yo desconocía. La imagen de aquel hombre abrió una grieta en mi corazón. Entonces, es un libro, como digo, no solo muy bien documentado, sino emocional, que es lo que yo creo es la gran aportación de esta novela. Hay un dato también que quisiera comentaros, y es que Gemma confiesa que el primer borrador, el primer manuscrito de la novela, lo arrojó a la papelera, porque consideraba que no tenía calidad literaria. Para que
que veáis cómo cuidó hasta el último detalle para presentar esta novela que tenemos en las manos, para que la valoremos. Entonces lo que hizo fue apuntarse a la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona para aprender estilo literario, para aprender la forma de narrar la historia. Y esto es lo que nos presenta. Una novela muy digna. Además ya dice que, que esta novela que está concebida para recuperar la memoria histórica, y recuperar la memoria es para reconciliarnos, tiene que servir para reconciliarnos, pero claro, reconciliarnos conociendo la verdad, que es lo que se cuenta en esta novela. Conociendo la verdad de lo que le pasó a su padre, que fue engañado, cayó en una trampa. Y a pesar de todo pudo sobrevivir, que es lo importante también. Pero también dice que es para que no vuelva a repetirse esto. Que es, digamos, lo que siempre venimos diciendo del movimiento novelista. Tenemos que recordar la memoria para que no vuelva a repetirse esos hechos tan terribles que su padre sufrió desde 1936 a 1945. Entonces, bueno, ya le voy a dejar hablar a ella, pero yo creo que estamos ante una novela histórica y emocional, y a que hay que felicitar, porque es sin duda la contribución a la biblioteca de la memoria que hace falta, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando aquí es de conocer la verdad. Y con este trabajo, pues yo me lo que ha hecho que conozcamos algo más de verdad en este episodio de una generación de jóvenes que se vio involucrada en dos guerras atroces, guerra civil y la guerra mundial, ¿no? Que fueron víctimas del régimen franquista y del régimen nazi, doblemente víctimas. Gemma, te doy la palabra. Muchas gracias por tu introducción y veo que te ha gustado la novela. Sí, la verdad que se lee con facilidad, porque además la ha hecho unos capítulos en un estilo directo, ¿no? Es un homenaje a su padre, la novela es un homenaje a tu padre, que le escribe en primera persona. Os va a gustar. Bueno, y daros las gracias a vosotros, que estoy aquí gracias a vosotros. Yo, una de las cosas que cuando me planteé hacer este libro era hacer la máxima difusión. Yo primero lo hice en catalán, porque es mi contexto y era el espacio que yo me veía capaz de dar a conocer esto. A través de Mercedes conocí a Rafa, y Rafa me achuchó para que lo tradujera, y la verdad es que estoy encantada de haberlo traducido porque se me ha abierto un mundo. Y pienso que, como me decía Rafa, dice, es que solo fueron catalanes. No, que fueron de toda España, más de 10.000 hombres fueron a trabajar allí, y algunos están en pocas, Y algunos pero porque algunas no los mujeres. dejaron. ¿Perdona? Y algunos que no los dejaron que se fuesen. Sí, sí, porque, bueno, ahora os contaré un poco cómo fue esto, pero, claro, tantas personas, esto hay que darlo a conocer, porque además se han muerto todas las personas que fueron a trabajar allí, y sin saber que fueron utilizados para pagar la deuda de guerra. Esto a mí, cuando yo lo descubrí, a mí se me encendió la sangre. Esto hay que darlo a conocer, porque encima que fueron masacrados en la guerra, los utilizaron luego para pagar la deuda. Esto es increíble. Y bueno, esto empezó, el tema empezó así, cuando me regalaron el libro de José Luis Rodríguez, que entonces yo estuve viendo que todo lo que contaba mi padre no era unas aventuras como el Capitán Trueno, sino que eran realidad, era una realidad. Y empezamos a buscar documentación. Mi padre escribía un diario, pero como lo escribió a posteriori, resulta que no había ninguna fecha que coincidiera, no coincidía nada de fechas. Empecé a basarme en su diario, pero me di cuenta que su diario me podía basar en las experiencias que había vivido, pero no en las fechas, porque no coincidía ninguna de las fechas. Entonces, con mi hermano, yo tengo un hermano que es esperantista, tenía dos hermanos, uno es el que le dedico, que se murió muy joven, y el otro es esperantista. Y con mi hermano esperantista nos fuimos a través de la Asociación de Esperanto a Alemania, Berlín, que tenía un amigo que nos acogió en su casa y nos hizo de traductor. Por eso accedimos porque teníamos una persona que nos traducía. Y nos buscamos los escenarios, recorrimos todo el recorrido que había hecho él, buscando las fábricas, los campamentos donde había estado,
y el campo de concentración donde había estado. Que allí, gracias a este chico, nos dimos cuenta que de campos de concentración había de dos clases. Uno que era de exterminio y el otro que era de reeducación. Mi padre fue a parar a uno de reeducación, que no solo estaba él, había incluso alemanes, había italianos, había alemanes, había de todo tipo. Y en el mismo campo de concentración tenían ingleses también, pero los ingleses los tenían en una zona aparte, separados, porque como era moneda de cambio para los prisioneros también alemanes para hacer intercambio, los tenían a cuerpo de rey. Cuando llegó mi padre se pensó que era una zona para los trabajadores del campo, y no, y eran prisioneros de guerra también, eran los ingleses, ¿no? Pero los tenían muy cuidados. En cambio, los que estaban al otro lado, estos estaban a trabajos forzados, o sea, cada día tenían trabajos de limpiar y adecentar el campo donde estaban, o los mandaban, que estaban haciendo una carretera allí cerca, a picar piedra, y tenían que hacer la carretera. Entonces, claro, él no estuvo en campo de exterminio, estuvo en campo de reeducación. Y estuvo en campo de reeducación porque en una de las fábricas que él estuvo en 3 fábricas. Bueno, yo ahora me he pasado a la parte de Alemania, pero quizá empiece primero por la parte española, por la parte de la guerra de aquí. Como os ha dicho a Paco, él se apuntó de voluntario, pero mi padre era muy joven y era de una familia trabajadora de Sánchez, donde habían fábricas textiles. Entonces, allí la gente no tenía posibilidad de ir a escuela, era una cosa muy precaria, hasta que la República montó escuelas. Empezaron a montar algunas escuelas cuando los mismos sindicatos anarquistas y cooperativas empezaron, con los beneficios que tenían de las cooperativas, a montar alguna escuela. Pero cuando se hicieron las escuelas realmente con la idea de escolarizar a la población en general, fue en la República. Entonces mi padre fue poquísimos años, no sé si 2 años quizá, porque también duró tampoco la República, pero hicieron unas escuelas dignas y pudo ir a escuela. Claro, cuando vieron cómo había cambiado el panorama del país, pues la gente, cuando pidieron voluntarios para apuntarse en la República, nadie se lo pensó 2 veces, es que era evidente, ¿no? Y se apuntó sin que su padre lo supiera, porque era menor de edad, pero aparentaba mayor, no le pidieron ni documentación, ni le pidieron autorización del padre. Total, que cuando se enteró su padre se puso enfadadísimo, pero ya tenía fecha de irse y se marchó a los 16 años. Le dieron instrucción un mes, creo, en una especie de masía que había allí, que la decentaron para hacer instrucción y tal, y le pusieron, lo hicieron cabo ya, y le dieron 5 soldados para que, claro, ¿qué pasó? Que en la primera batalla, la famosa batalla del Merengue, pues claro, allí no quedó nadie. Quedó él porque se parapetó detrás de un árbol cuando vio que la cosa estaba tan mal, pero bueno, fatal, ¿no? Y de allí ya luego pasaron a la batalla del Ebro, y allí ya fue aquello, la escabachina, ¿no? Lo hirieron y lo volvieron a Barcelona. Entonces él regresó a Barcelona antes de que se terminara la guerra civil, y ya herido ya en el hospital, ¿no? Entonces, alguien me comentaba por aquí, ¿cómo se le ocurrió ir a Alemania si sabía o había noticias de lo que estaba pasando allí? Había noticias, pero yo creo que la realidad no se sabía. ¿Por qué se fue a Alemania? Porque no había trabajo y había hambre. Había mucha hambre y no había medios, no había dinero, se tenía que reconstruir el país. Trabajo sí que había, pero como no había dinero para reconstruirlo, pues... Y claro, aquí hubo un engaño muy grande. Yo he preparado esto porque pensaba que aquí en el auditorio, como es una universidad, habría gente joven, y he preparado un poco de contexto histórico, pero yo no sé si vale la pena, porque seguramente la mayoría de los que estáis aquí están enteradísimos, ¿no? Las fotografías que publican en el libro, la verdad que son muy interesantes. Sí. No sé Pero si bueno, te refieres a ello.
No, pues sí, traigo alguna. Pero claro, a mí lo que un poco me interesaba era ver, lo pasaré rápido porque seguramente muchos de los que están aquí conocen. A ver, al terminar, la Guerra Civil Española se terminó en abril del 39, ¿vale? Pero es que antes, a ver, para pasar así, la siguiente, vale, no sé si por aquí no se puede hacer, que será más fácil. A ver si el cursor aquí, ¿no? Claro, la Guerra Civil ya, Franco ya firmó con Hitler un tratado de amistad entre España y Alemania. A Franco tenía mucho interés en participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque quería los territorios del norte de África. Pero ¿qué pasa? Que Hitler no le interesó porque vio que el país había quedado destrozado, el ejército español no tenía medios y no estaban los soldados bien preparados, por eso se lo fue quitando de encima. En mayo del 39, o sea, ya iba preparando, se retira de la Sociedad de Naciones España. En junio del 40, el gobierno alemán empieza a reclamar el cobro de la deuda. Bueno, ya había hablado de la deuda, pero no se acababan de poner de acuerdo. Primero porque Franco iba diciendo, no, si esto fue una ayuda desinteresada. No fue una ayuda desinteresada. Y empezaron a reclamar la deuda. Y el pago de la deuda se convirtió en un conflicto económico de gran magnitud, porque cada vez que tenían alguna reunión o algo, salía el pago. Ellos habían valorado en 480 millones de marcos, intereses aparte, que era lo que valía la deuda. España, o sea, Franco no aportó ningún cálculo, porque no tenía ni idea, y además es que ni tenía idea, ni estaban para calcular nada. Ellos iban a que ello había sido una cosa de amistad y que gratuito. Total, que al final acordaron 372 millones de marcos. Pero el país estaba destrozado. ¿Cómo iban a pagar esto? Si no había dinero ni para reconstruir el país. Bueno, total, que al final firmaron un acuerdo hispano-alemán para el empleo de trabajadores españoles en Alemania. ¿Cómo se vendió esto? Esto a la población se le vendió, era el ministro, aquí era el cuñadísimo, era Serrano, el cuñadísimo. Pues que había otro ministro de Exteriores y lo cambió por este porque se confiaba más en él, ¿no? Resulta que hicieron este acuerdo y aquí intervino los sindicatos, luego pongo todos los que intervinieron. Empezaron a hacer carteles y a hacer difusión de que habían hecho un tratado que solucionaba el problema del hambre a España, porque si iban a trabajar a Alemania podían mandar dinero y así solucionar el problema de las familias de aquí. Pero esto no se dijo nunca que había aquí detrás, esto lo vendieron como que era la solución, la panacea. Sin embargo, Manuel se fue con muchas dudas, ¿no? Claro, sí, él no confiaba en, como dice, porque iban llegando noticias. El chaval ese de bigote ridículo, ¿no? Sí, Así sí, hablaba, sí, ¿no? sí, No sí. confiaba en el personaje de bigote Porque ridículo. iban llegando noticias de los que se exiliaron y familias que iban llegando Y noticias. casi se fue sin hacer ruido, o sea, casi de una forma clandestina. Sí, no lo dijo ni a la familia que se iba. Bueno, montaron la CIPETA. La CIPETA era la Comisión Interministerial Permanente para el Envío de Trabajadores a Alemania. Esto era que formaban parte toda esta burocracia, ¿vale? Esto lo organizaron para poder trasladar, porque pedían 20 y pico mil trabajadores especializados de diferentes ramos, que al final no fueron tantos, porque no había ni dinero para hacer las expediciones, pero sí que en Alemania montaron gente de aquí, que eran del régimen, que se fueron allí, que eran los que organizaban todo lo... Aquí había los sindicatos, que eran los que se encargaron de hacer firmar los contratos, y la CIPETA, que organizaba los convoyes de los trenes, y allí fueron una cantidad de funcionarios para organizar un poco los trabajadores que habían allí.
organismos alemanes que estaban en esta organización para controlar todo el trabajo también, y los alemanes pedían 23.722 obreros de diferentes sectores, además los pedían especializados primero. Luego cogieron a todos los que fueron, o sea, les dio igual, porque ya se encargaron ellos de meterlos en alguna parte. En octubre del 41, cuando ya, esto costó un montón de ponerse de acuerdo, porque los alemanes querían mucho y aquí iban a la baja, ¿no? Y como Franco quería intervenir en la guerra y no le dejaban, y él quería intervenir en la guerra porque quería los territorios del norte de África, y esto era como un rifirrafe que no se ponían de acuerdo, ¿no? Al final, en octubre del 41 se dio a conocer, y entonces los sindicatos, la delegación de sindicatos de cada una de las zonas de España publicó esto y empezó a hacer contratos. Y empezaron a organizar convoyes, expediciones, que las expediciones salieron de Madrid y de Barcelona salían, pero iban desde todas partes de España, luego veréis el cuadro, de todas partes de España fueron. Pero la primera expedición salió en noviembre del 41, fueron de Madrid, obreros de Huelva y de Madrid. Mi padre salió en el noviembre del 41 también desde Barcelona. Los 3 primeros meses del 42 las expediciones quedaron suspendidas porque no había dinero para mandar la gente, no había para expediciones, pero les daban la ropa de abrigo que luego les quitaban del sueldo. O sea, claro, aquí tal como había quedado, no tenía la gente, los hombres que iban no tenían ropa para afrontar unas condiciones de vida de las temperaturas que había allí. Y entonces les dieron ropa, pero les sacaban del sueldo, o sea, se lo cobraron, no es que lo dieran para que lo cobraron. Ahí les cobraban también la manutención y todo. Hasta que aquí, como los alemanes no callaban, más obreros, en marzo del 42, Hacienda hizo un crédito y continuaron enviando trabajadores. Aquí está el cuadro, que están de todas partes de donde fueron, 10.569, y como podéis ver, de todas partes, fueron de todas partes. Y en diferentes expediciones, así del 41 son las que fueron más, luego del 42 y al final estas 3 del 43. De Granada no fue nadie, estoy viendo, ¿no? De Granada no. De Málaga. De Córdoba sí. Córdoba, Huelva, Sevilla. De Málaga tampoco, ¿no? Málaga tampoco. De Córdoba, Murcia. Igual aquí los sindicatos no colaboraron. Bueno, aquí, allí tenían organizado unos barracones enormes que cuando fueron la gente de aquí a aquello les pareció una maravilla, con calefacción, muy bien organizado. La verdad es que estaba muy bien organizado. Pero todo iba muy bien hasta la batalla de Stalingrado. Cuando la batalla de Stalingrado, Alemania empieza a perder y le dieron un golpe, aquí se tuerce todo. Aquí todas las condiciones de los trabajadores españoles que estaban allí en buenas condiciones, ya la cosa se torció. Y ya no tenían tan buenas condiciones, ya la cosa iba bastante mal y en las fábricas empezaron a entrar los prisioneros de guerra y ya estuvieron mezclados, ya trabajadores de aquí que resulta que iban en unas condiciones y acabaron siendo tratados casi como los que iban como prisioneros. A mí me interesa un dato que puede entrar en la fábrica, Sí. que está fabricando algo que él no sabe que está contribuyendo. No, ni se enteró nunca. Él no sabe, No. la fábrica se está fabricando Ciclón B, Sí. un pesticida, que lo utilizan para gasear a los prisioneros y a los judíos, ¿no? Sí, en la Él primera no sabe fábrica. nada de esto, ¿no? A él le hicieron contratos de 3 meses porque no tenía cumplido el servicio militar. Entonces fue de fábrica en fábrica. Terminaba los 3 meses, iba a la oficina de colocación de allí. En la primera fábrica que estuvo, que era una zona minera de
hacia Alemania, en Bitterfeld, allí es que él no sabía ni qué hacía. Porque cuando yo estaba escribiendo esto le decía a mi hermano, oye, ¿qué debía hacer allí? Entonces nos dimos cuenta, no nos horrorizamos, porque entramos la fábrica se llamaba IG Farben Industrie. Entramos allí y nos salió el ciclón B y nos quedamos helados. Pues nuestro padre no se enteró nunca, él descargaba las vagonetas que tenían de la mina. Y supongo que el trabajo ya estaba muy parcelado para que nadie supiera y para qué se utilizaba esto, ¿no? Ni lo sabían para qué se utilizaba. En principio es que esto lo fabricaban como cosas del campo, creo, como pesticidas. Fertilizantes para el campo, Sí, ¿no? pesticidas, fertilizantes y todo esto. O sea, que luego se utilizara para exterminio, Claro. ni idea. Como tantas otras cosas que no se enteraron, ¿no? Bueno, nada, entonces, allí estuvo en Bitterfeld estuvo trabajando, le renovaron el contrato en el mismo Bitterfeld en dos contratos más en otra fábrica, en Lenz, esta no sé muy bien qué hacía. Luego se marchó a Berlín, que trabajó en los ferrocarriles del Estado. Y luego el otro contrato ya se fue a Hennigsdorf, que trabajó a la EG, que hacían las locomotoras. Entonces allí es donde resulta que en el contrato que habían firmado, cuando habían trabajado un año tenían derecho a unos días de permiso y les pagaban, no sé de qué manera, pero les pagaban que vinieran a ver a la familia. Él pidió por 2 veces el permiso y no se lo dieron. La segunda vez que fue a pedir el permiso era en la fábrica esta de las locomotoras, en la EG. Pero en esta fábrica fue cuando él descubrió y se dio cuenta que entraban trabajadores vigilados con uniforme del campo de concentración y vigilados por la Gestapo. Y los fue viendo que se iban adelgazando. Mi padre tenía mucha facilidad por los idiomas y cuando no lo vio su encargado se fue a hablar con uno de ellos y le preguntó que de dónde eran y tal, y bueno, se enteró, eran ucranianos y no les daban comida, les daban muy poco de comer. Entonces él, como los veía que estaban en tan malas condiciones, que se los hacían trabajar, iban con unos abrigos muy grandes y le traía patatas. Pero claro, cada vez traía más patatas, es que al final lo pillaron. El encargado se dio cuenta y cuando fue a pedir el permiso, lo encerraron entró en la oficina del encargado y le dijeron, un momento. Lo hicieron sentar, cerraron la puerta y ya entraron al cabo de un rato, entraron los de la Gestapo, se lo llevaron preso, primero a una prisión, la prisión de Potsdam, y luego lo internaron en el campo de reeducación. Este que encontramos con mi hermano, que ya estaba arrasado, en Grossbeeren. Cuando llegamos a Grossbeeren con mi hermano, preguntábamos a la gente, y la gente no sabían. Íbamos con el acto de silencio, ¿no? Sí, hasta que al final una chica, entramos a tomar una bebida en un bar y la chica nos dijo, el amigo este que era Alemania de allí, le comentó, mira, es que estamos buscando esto y tal. Nos dijo dónde estaba el memorial, que es donde vimos que habían muerto todos los del campo de concentración, donde estaba mi padre, y nos dijo dónde estaba el campo. El campo, cuando eran pequeños, esta chica nos dijo que cuando eran pequeños iban a jugar allí, porque había cosas, y a los niños les gusta descubrir cosas, ¿no? Pero se ve que se hicieron daño a alguno de los críos y pasó una máquina y lo arrasó. Nos fuimos allí y encontramos las bases de los barracones, encontramos una ambulancia en una especie de vertedero, encontramos material, vajilla, y bueno, encontramos bastante material. Y luego nos fuimos al memorial, que no sabíamos que había este memorial. Cuando mi padre salió, que salió realmente por pura casualidad, porque los hacían trabajar pero de comida poca, allí en el campo este de concentración solo eran 3 españoles y estaban en el barracón de los italianos, porque los tenían separados por diferentes países. Cada país tenía un barracón. Pues estaban tan desmejorados que se hicieron un tatuaje para reconocerse, porque si algún día salimos de aquí, como
estamos tan mal, no nos vamos a reconocer. Y se hicieron un tatuaje. Pero pasaban tanta hambre que el tatuaje era, el perfil era el escudo del Barça, pero dentro había un pan, una cabeza de tocino y unas morcillas. Porque pasaron tanta hambre y yo me acuerdo de mi padre lo llevaba tatuado aquí. Bueno, pues pudo salir, los tres salieron, porque no habían hecho el servicio militar. La familia los estaba buscando hacía la tira de tiempo, que no recibían carta ni nada, y habían pedido a la embajada que a ver dónde estaban, qué había pasado con ellos. Pero no les habían hecho caso, en cambio sí que funcionó el hacer el servicio militar. Entonces fue el embajador allí que los estaba buscando porque no habían cumplido el servicio militar y los sacaron del campo, pero no aún para repatriarlos, porque el gobierno alemán era muy estricto y tenía que terminar el contrato. Tenían un contrato y tenía que terminar el contrato. Total, que en las condiciones que estaba se volvió otra vez a trabajar en unas condiciones pésimas, aguantó como pudo y al final le dieron los papeles para poder salir del país. Él y los otros dos compañeros. Uno era de Asturias y el otro también era catalán también. Y así un poco termina la historia. Ellos se marcharon, volvieron en noviembre del 43 y hasta septiembre del 45 no se terminó la Segunda Guerra Mundial. Ellos, algunos de los bombardeos que hacían los aliados sí que ya los recibieron. Y luego de libros que he estado leyendo, porque me quedé muy parada porque tanta organización de la cipeta y tal, pero resulta que cuando la cosa ya se puso tan mal, desconectaron, los funcionarios volvieron aquí y hubo muchos hombres que tuvieron muchos problemas para poder regresar, porque se quedaron allí tirados. Esto lo leí en un libro, no recuerdo ni qué libro era, pero se quedaron allí que no los repatriaron ni nada, o sea que algunos tuvieron que hacer verdaderos actos de heroísmo para poder regresar a sus casas. Mi padre no se había significado nunca como en política, porque primero que era muy joven, o sea, no había estado ni en sindicatos, porque aún no había descubierto, era muy joven cuando todo esto, por eso no le represaliaron. Él de todas maneras tenía muy claro que no podía decir que era republicano en Alemania, porque si decía que era republicano pues le caía, porque el encargado que tenía en la fábrica, en la última, le decía que tenía que apuntarse al ejército alemán, porque al ejército alemán había ayudado a vencer la guerra de España, se pensaba que era de... Y él nada, él decía, a mí no me líes que he venido a trabajar, ¿no? Por lo tanto él no decía nada. Pero sí que en Barcelona la represión fue brutal, porque entraban en la casa, cuando yo era pequeña, él contaba que a medianoche llamaban a la puerta y entraban a hacer inspecciones. Pasa que él tenía un cuñado que era un hombre que era muy divertido, era andaluz. Su hermana se casó con un hombre andaluz y se había hecho muy amigo de un cura, un párroco de una iglesia del centro de Barcelona, que iban a buscar cosas para comer y vestir. Este hombre le hizo un salvoconducto. Y el salvoconducto era el que funcionaba cuando entraban a hacer la inspección en la casa, salía y decía, bueno, el párroco de la iglesia de la Concepción nos avala, lo enseñaban y entonces se iban. Pero contaba que vecinos de ellos sí que se los habían llevado y sin investigar ni nada los fusilaban en Montjuïc, en el campo de la Gota. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención es que se esforzó, luego él lo animó a un amigo, Miquel, ¿no? Lo animó a irse. Sí. Al final Miquel se queda aquí, no se atreve, y él al final se va solo, ¿no? Sí, se fue solo. Se quedó una aventura de un chaval con 16 años que se atreve a meterse como digo en la boca del lobo, ¿no? Sí. Y toda esta aventura empezó porque descubriste el diario de tu padre.
Sí, Es decir, algo al azar, aquí es el azar destino, o sea, porque él ni siquiera os había hablado en vida de que estaba escribiendo un diario. no, sí que lo veíamos escribir, porque le gustaba escribir, lo veíamos escribir. Escribía, a veces nos leía algo, pero nunca, o sea, Scrooge 2 o 3 veces escribió diario, siempre escribía lo mismo. Y llegaba a un punto que se terminaba. ¿Por qué se termina aquí? Si luego nos contaba él las aventuras del campo de concentración, qué tal, y ¿por qué se termina aquí? Es que no podía, porque le cogía una angustia tan grande de recordar lo que había pasado en el campo de concentración que no podía escribir. Y todo iba escribiendo y se terminaba todos que se iba a Alemania, y se terminaba aquí. Se iba a Alemania. Entonces a nosotros nos contaba que si en la fábrica de locomotoras, que él llevaba una grúa y tal, esto sí, y nos contaban historias de estas que a veces pues le gustaba y nos contaba. Yo creo que estás preparando otra novela, ¿no? Sí, ahora estoy sobre la Barcelona no anarquista, ¿no? Sí, todo el movimiento obrero, más que era el movimiento obrero del barrio, era un barrio que había 5 grandes fábricas textiles. Yo si queréis por terminar os leo un trocito. Venga. ¿Sí? ¿Os apetece? Sí. Bueno, un parrafillo, no vaya a destripar, como digo yo, la novela. No. A ver, es uno que me ha parecido que os haría gracia este trocito. Después del escaso desayuno, como muchas mañanas cargado con la pala que me daban, me dirigí hacia el campo de los ingleses, que ya me conocían y empezaron a salir de los barracones y a pedirme que les cantase. Unos días antes, cuando el guarda estaba distraído, empecé a cantarles flojito una canción típica española. A mi padre le encantaba y nos cantaba canciones andaluzas, la mayoría le encantaba, y sabía un montón y además las hacía con mucha gracia. Unos días antes, cuando el guarda estaba distraído, empecé a cantarles flojito una canción típica española y les gustó tanto que me tiraron cigarrillos. Fue un éxito. El problema era que el guarda lo viese. Eran muy estrictos y no se sabía qué podría pasar. Ese día les costó poco convencerme y aprovechando que el vigilante estaba bastante lejos controlando a otros prisioneros, me lancé. Con la pala cogida como si fuera mi pareja de baile, empecé a entonar las primeras notas. Yo lo hablo fatal, con sombrero ancho y chaqueta corta, en las brujas horas del anochecer, fui animándome. Me encantaba cantar y no se me daba del todo mal. La cuestión fue que bailando con la pala al ritmo de la canción que iba cantando y animado por el grupo de los prisioneros ingleses, cada vez más numeroso, me sentía una estrella de la canción española. Rocío, ay mi Rocío, manojito de... El acento catalán no importaba, porque no creía ni que me entendieran. Porque te quiero, mi vida, como nadie te ha querido. Cuando llegué a esta estrofa de la canción, di media vuelta con la pala y fui bajando hacia el suelo como si quisiera besarla. La ovación no se hizo esperar. El ambiente que se fue creando me hizo perder la conciencia de dónde estaba y me solté del todo. Rocío, ay mi Rocío. Al terminar me hicieron una gran ovación y me tiraron cigarrillos, pan, galletas. Esto llamó la atención de los guardias, que aparecieron en grupo a ver qué pasaba. En un abrir y cerrar de ojos estaba encerrada en la celda de castigo. Cuando me cogieron los guardias, los ingleses les clavaron una buena bronca con silbidos. Ellos podían hacerlo, ya que tenían muchos privilegios de los que carecíamos los demás, pero no sirvió de nada. Solo me faltaba eso. La verdad es que me lo había pasado muy bien. Durante escasos minutos fui feliz. Perdí el miedo. Parecía que estaba de fiesta con los amigos. Ahora veríamos cómo iba a pagarlo. Pensaba que había sido una imprudencia. Ha recordado la celda de castigo y me ha recordado a mí otro episodio tremendo que era el de los ataúdes. El castigo que lo sometieron. Bueno, no lo vamos a decir para que lo lean en la novela, ¿no? Así que os animo a leer la novela. Creo que es una buena contribución. No solo a la memoria histórica, sino que esto seguro que va a traer a la memoria a muchos jóvenes, ¿no? Que se van a sentir identificados con Manel, joven de 16 años que se vio sometido a una de las épocas más terribles, ¿no? Que hemos vivido en este país. Así que os animo a comprar y a leer la novela. Sí, y que lo contéis a los jóvenes, porque claro, eso es lo importante. no se estudia historia, y la historia que se estudia está muy manipulada. Y no se llega nunca a esta parte de la historia. Y es que la gente joven de este país no conocen. Es como un gran vacío.
Si queréis hacer alguna pregunta, tenemos Y alguna. recuerdo porque me he leído el libro y he estado contigo muchas veces y nunca se me ocurrió preguntarte. Lo que cuentas tú aquí era lo que tu padre contaba sin escribir en el diario a tu hermano y a ti. Sí, porque, claro, una cosa que... ¿Por qué lo hice en forma de novela y no biografía? Porque resulta que cuando yo empecé a buscar y todo, se me creaban vacíos, se me creaban muchos vacíos y pensé, si esto yo lo tengo que recrear y no es veraz, yo no puedo hacerlo en forma de biografía, porque no será. Pero luego resulta que ha sido más biografía que nada, porque mi yerno, que es archivero, se metió en los archivos de Berlín y me sacó documentación, cantidad de documentación. Con el amigo esperantista de mi hermano nos metimos también en muchos sitios porque teníamos traducción. ¿eh? Y claro, resulta que de novela es más biografía casi que novela. Pero a mí me daba miedo de no ser suficientemente... Sí. Pero luego cuando lo ha leído José Luis Rodríguez, me ha felicitado, porque decía que, claro, todo lo que cuento, aunque sea de oídas de mi padre, esto, claro, entre los tres hermanos fuimos reconstruyendo un poco, ¿no? Y, claro, lo que él no dejó escrito, lo reconstruimos por lo que nos iba contando. Sí, que estamos...